prácticamente como niños, no habían tenido un desarrollo biológico normal para su edad. Entonces sí, y los papás sí se veía que realmente estaban ahí como checando en dónde estaban y en qué hacían en cada segundo estos muchachos. Ok, así es. Sí, había todo un asunto de vigilancia extrema y también actitudes punitivas, ¿no? Siempre había un castigo de por medio, tanto físico como de otra índole, mucho maltrato psicológico, como esta dinámica que tenían de comprarles comida, pero no dárselas y comerla enfrente de ellos para generar todo este malestar. Bueno, todo eso de entrada pues también eran actitudes demasiado perversas. Es un tema bastante complejo también que se puede por ahí observar, pues bueno, se puede analizar desde diferentes vertientes. Bueno, vamos a seguir. ¿Ya es visible la pantalla? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a seguir revisando lo que estuvimos viendo la semana pasada. Como recordarán, bueno, nos estamos centrando en revisar las propuestas teóricas, algunos paradigmas sobre el desarrollo humano, específicamente paradigmas del orden de la psicología. Estamos revisando nada más así como a grandes rasgos algunas características de la propuesta de Sigmund Freud que puede compaginar con el estudio del desarrollo, específicamente el desarrollo psicosexual infantil. Y bueno, vamos a abordar también un poquito sobre el tema de este paradigma llamado conductismo, que también fue un intento de como ajustar a los parámetros del positivismo y de la ciencia a la misma psicología. De ahí derivó esta otra disciplina llamada conductismo. Vamos a revisar un poquito también sobre la propuesta, el paradigma propuesto por Jean Piaget, que es el desarrollo psicogenético, cognoscitivo, que de hecho, bueno, sus trabajos que dejamos, pues, están enfocados justamente en ese paradigma. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada sobre el tema de la pulsión, ¿verdad? Sí, la expulsión de vida y muerte. Gracias. Bueno, ahora, en cuanto a algunos de los conceptos de esta teoría propuesta por Sigmund Freud, ya nada más para concluir, bueno, él habla también del tema del principio de placer y el principio de realidad, que son cosas que rigen también el comportamiento de muchos de nosotros. Siempre el ser humano está en este conflicto. Dice Freud, todos somos neuróticos porque sufrimos por ese conflicto. Estamos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Si le damos lugar al principio de placer o al principio de realidad. Bueno, el principio de placer es, por ejemplo, esto que nos lleva a tratar de satisfacer un impulso o una pulsión, ¿no? Un deseo. Entonces, sin embargo, hay veces que esas exigencias o esas inquietudes pues no son necesariamente benéficas o nos pueden traer consecuencias terribles. Es ahí donde entra el principio de realidad más o menos a mediar la situación. Vamos a poner un ejemplo a lo mejor muy sencillo y que no explica la complejidad de este concepto, pero nos sirve en términos prácticos para seguir. ¿Qué pasa, por ejemplo, hay un estudiante que entonces lo invitan a una fiesta un jueves por la noche y ya el enfiestado, pues su principio de placer le dice que se tiene que quedar en la fiesta hasta morir, ¿no? Pero su principio de realidad le indica que al día siguiente tiene clase a primera hora. Tendrá que tomar una decisión si le da lugar al principio de placer o al principio de realidad. Y bueno, de ahí más o menos, bajo ese criterio, vamos adecuando nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, siempre también, bueno, Freud señaló que los procesos psíquicos, el pensamiento, las conductas tienen motivaciones inconscientes. Ya saben, una de sus grandes propuestas teóricas que sigue vigente a la fecha es esto del inconsciente,
que el ser humano tiene en su psiquismo esta estructura, bueno, que le permite tener un inconsciente en donde se depositan pues las pulsiones, todo lo reprimido, cosas que a veces no conocemos de nosotros mismos, que casi siempre están ocultas para nosotros, pero que de repente salen a la luz por diferentes vías. Entonces, otro de los puntos de las grandes aportaciones de la teoría de Freud es el peso de la infancia en la formación del aparato psíquico y de la personalidad. Antes de Freud no se consideraba tanto la importancia del estudio del periodo infantil en estos términos, del tema de la mente humana, la estructuración de la mente humana y la personalidad. Entonces, gracias a estas aportaciones se empezó a tomar la relevancia necesaria para entender que la personalidad se gesta desde la infancia. Entonces, todo lo que ocurre en la infancia va a tener un impacto muy importante en la etapa adulta y por ende es bien importante que los niños cuenten con todos los recursos para ello, ¿no? Hace rato que platicábamos de estos casos de película o de caso real, pues ahí justamente estamos viendo hacia dónde se va orientando la personalidad de estos individuos, ¿no? De Jack, de Zayn o de los niños Turpin. Entonces, lo que somos es gracias a lo que estuvimos adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo infantil y adolescente, gracias a esas interacciones con el entorno, algunas costumbres, ideologías, normas que fuimos adquiriendo del entorno, de nuestros padres, nuestros amigos, profesores, todas las personas que nos fueron rodeando, que fuimos conociendo, de ahí fuimos tomando elementos para ir estructurando la personalidad. Y bueno, veíamos justamente también otra de las grandes aportaciones de esta teoría es la importancia de la sexualidad en la vida de las personas, ¿no? Y la existencia de una sexualidad infantil. Como comentábamos antes, la sexualidad desde Freud tiene que ver con buscar experiencias que permitan disminuir el displacer, ¿no? Como regularmente. Buscar la satisfacción y buscar experiencias placenteras. O sea, la sexualidad acá no se reduce al tema del coito, como lo comentábamos. O sea, la sexualidad humana es una complejidad. Y en eso, bueno, el periodo infantil tiene sus propias etapas del desarrollo psicosexual. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, maestra, hasta aquí todo bien. Bien. Bueno, entonces, para seguir retomando, de acuerdo a esta propuesta, en la mente, la estructura de la mente, el psiquismo, como lo señala Freud, se divide en 3 secciones: el yo, el ello y el superyo. Y bueno, él decía, el yo aparece en la primera infancia y es esta instancia encargada de canalizar las satisfacciones de manera socialmente aceptable. Recuerden, parte de este proceso de humanización, pues está esta parte de adaptarnos al medio social. El medio social tiene reglas, tiene normas, las conductas van reguladas con ello. Entonces, pues no podemos satisfacer todas nuestras inquietudes así como así. Tenemos que adecuarlas a aspectos socialmente aceptables. Entonces, poco a poco así, el yo permite que la conducta humana se vaya acoplando a lo que es socialmente aceptable. Entonces, por eso, después se habla de que existen individuos que pareciera que están segregados de lo social, que son como excluidos, porque justamente la satisfacción de sus necesidades o de sus impulsos, pues le dan lugar sin adecuarse a esto socialmente aceptable. Vemos justamente sujetos que, bueno, hablando de las personas que se
son indigentes, por ejemplo, ¿no? Estas personas de plano pues, no tienen el interés o, bueno, no decirlo el interés, ¿no? Más bien, pues no han logrado esta parte de adaptarse a lo socialmente aceptable, entonces la sociedad desafortunadamente los va segregando. Y es triste porque se les va excluyendo de lo social. Las personas a veces pasan por la calle y ni siquiera los voltean a ver, les rehuyen, porque aparte estos individuos de alguna manera presentan una conducta que pareciera que se esmeran en romper el lazo social, o sea, de que todo el mundo se aleje de ellos, porque o son agresivos o huelen muy mal. Y bueno, se pudiera pensar que socialmente esos individuos son ajenos a nosotros, pero no, al contrario, son el reflejo de lo que somos todos en realidad, reflejo de lo social. Y no se les debería de segregar, más bien deberíamos de trabajar en esta parte, en este compromiso social de la reintegración también, o al menos de ver qué es lo que está sucediendo con estos sujetos, ¿no? Lo mismo pasa con las personas catalogadas como enfermas mentales, ¿no? Se les va segregando. Por ejemplo, existen estas instituciones llamadas psiquiátricos, ¿no? Que de repente ahí a los enfermos mentales los depositan como si fueran ajenos a nosotros, ajenos a las familias. Hay casos muy terribles, ¿no? De personas que están ahí completamente olvidadas y a cargo, pues, de una institución. Bueno, les cuento otra situación que se presenta mucho aquí en Querétaro. A veces se decía por ahí, ¿no? Se rumoraba que algunos, desconozco si el gobierno actual, pero no dudo que pueda suceder, se dan a la tarea de ir quitando a las personas con algún trastorno mental y a los indigentes, los quitan de las calles y los depositan en otro lado, así, en otro lado donde no causen molestias. Ajá. Y es terrible. Los van segregando cada vez más, se juega este asunto de la imagen de la ciudad y los empiezan a quitar. A veces los subían a pequeños vehículos o a las combis y los iban a dejar en las orillas de Querétaro. Y bueno, entonces es muy triste esta situación. Y también socialmente no normalizamos mucho lo que significa padecer alguna enfermedad o tener algún trastorno mental. Y bueno, les comento una situación que se presentó hace poquito. Resulta que me enteré en San Pedro Mártir, en la colonia San Pedro Mártir, recién acaban de abrir un deportivo, creo que son unas albercas, y van a dar clases de natación y otros talleres para la comunidad. Pues resulta que antes de eso había un proyecto de un hospital psiquiátrico o un hospital en atención a personas con algún trastorno. Entonces se empieza a dialogar con representantes de esa colonia y pues rechazan totalmente la idea. Y ya saben el estigma que cargan las personas con algún padecimiento, pues inmediatamente la reacción del entorno es el rechazo, el miedo, y pues se fue para abajo el proyecto. Entonces en su lugar se generó ese deportivo. Entonces, bueno, Querétaro necesita desde hace muchísimo tiempo ya un lugar, un hospital en atención a pacientes de esta índole. Nos hace mucha falta. Lo más cercano que tenemos es el Centro Estatal de Salud Mental y no se da abasto. Y pues bueno, pasan este tipo de situaciones en donde también nos hace falta más información como sociedad para saber pues qué onda con este tipo de enfermedades y la atención a pacientes de esta índole, para que no les tengan miedo, ¿no? Porque sí había mucho estas opiniones del entorno de las personas de la colonia que tenían miedo, que qué les iban a hacer los locos, imagínense. O sea, sí falta mucha información. Bien. Más que Sí, nada, maestra, esos son como sí. estigmas sociales, ¿no? O sea, que se va planteando la gente y por el hecho de no querer investigar o no darse la tarea de investigar sobre las diversas enfermedades de salud mental,
O sea, es como el hecho de que antes buscar un psicólogo o buscar una terapia psicológica o psiquiátrica cuando lo necesitabas o informarte por tu salud mental se veía mal porque, o sea, decían, al momento de ir al psicólogo o al psiquiatra, esa persona está loca, o sea, y realmente es de las mejores cosas que se puede hacer una persona, buscar una buena salud mental antes de estar viviendo con líos mentales uno propio. Así es. Héctor. Bueno, le iba a comentar, ahorita me acordé de un caso allá en una comunidad de trabajo con mis papás. El individuo se llama McCoy, así, todo el mundo lo conoce así. Él ya es un señor, ahorita ya va a cumplir 40 y tantos años, ya le está tirando los 50, pero él mentalmente se cree que tiene 15, 17. O sea, uno va y le pregunta, oye, ¿cuántos años tienes? No, 15. Y justamente tiene esta parte del rechazo social porque, bueno, ahorita con el trabajo que hicimos con mis papás y todo, pues se trabajó en apoyarlo, en que la gente empezara como a preocuparse por él, en decirle que pues, se aseara, tuviera este cuidado, pero antes sí podías olerlo a una cuadra. Y no, la persona nunca ha sido agresiva, de hecho es bastante trabajador, él trabaja con su papá a medias, por así decirlo, como que va y le junta leña, pero no sé, es un caso bastante particular porque él sí mentalmente incluso cuando le ofrecen así, no sé, una cerveza en una faena, como que se fija de que no lo esté viendo ni su papá, ni un familiar, ni el padre, porque dice que lo van a regañar, como que sea muy, no sé, es algo muy particular. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, gracias por compartirnos el ejemplo. Justamente es lo que sucede con este tipo de casos y qué bueno que hay ciertos proyectos o a veces comunidades o gente que se hace responsable de ver cómo integramos a las personas que tienen estas características o algún padecimiento en particular. Y sí, también como nos comentaba Sergio, nos falta también normalizar el hecho de la atención integral o el tratamiento integral, como seres humanos también. La parte de la salud mental es algo bien importante para todos nosotros y no solo aquellas personas que tienen algún padecimiento muy crítico o muy específico son quienes acuden a esto. Todos deberíamos de ir a atendernos psicológicamente. Los espacios de atención psicológica son para todos, para toda aquella persona que quiera hablar de sí mismo, atender su salud emocional y pues saber qué hacer, ¿no? Con el entorno, con la familia, las relaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, disculpen que ya otra vez se va a cortar. Voy a reiniciar. Bueno, aprovecho para comentarles, yo creo que cerramos a las 4. O sea, terminamos la clase hoy a las 4 también para que no saturarles de tanta información. Y la hora restante, si quieren aprovecharla para adelantar a una tarea que ya dejé en campus virtual, la entrega caduca la próxima semana, pero pues pueden irle adelantando. Consiste en hacer un cuadro, mapa conceptual de un video, un pequeño video que dura 10 minutos, rescatar los conceptos y armar un mapa conceptual. Bueno, entonces reinicio la sesión y continuamos. Gracias.